Bueno, el siguiente tutorial se va a enfocar principalmente en la configuración de Microsoft SQL Server, la versión Express 2008. ¿Por qué utilizaremos esta versión? Bueno, es mucho más liviana que la versión completa Enterprise, que es destinada ya para el manejo y gestión de bases de datos profesionales, bases de datos, no sé, de empresas corporativas, en las cuales el flujo de datos es bastante grande y se requiere de una herramienta mucho más potente. Utilizaremos SQL Server Express, que la configuración es prácticamente la misma. Cuando lo instalamos, este gestor de base de datos nos permite seleccionar el tipo de autenticación que utilizará. Si va a ser autenticación de Windows o si va a ser autenticación de SQL Server. Y está el caso que se puede elegir ambos tipos de autenticación. Recordemos de que desde cualquier IDE, desde Visual Studio, desde este IDE de Java, el NetBeans, nos permite conectarnos tanto utilizando el usuario de autenticación de Windows, que sería por el primer método de autenticación, como también el usuario de SQL. Entonces estoy tratando de abrir el gestor de base de datos. Bien, una vez abierto el gestor de base de datos, lo primero que vemos es que se está ejecutando la instancia de SQL Express y el nombre del servidor, que para mi caso es el nombre de mi equipo. Igual podría ser la dirección IP, pero dado que estoy haciendo esto de manera local, dejaré el nombre del equipo. Si se fijan, la autenticación que he utilizado es la autenticación de SQL Server. Yo ya configuré el usuario SA con la contraseña que hemos estado utilizando para todas las prácticas, que es 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos el login de autenticación. Una vez dentro nos pedirá adjuntar la base de datos. Bueno, para el caso de que no tengan configurado esta parte del SQL para poder loguearse con el usuario de SQL, el SA, que es el administrador, lo primero que tendrían que hacer es dar clic derecho en el nombre del servidor, dar clic en propiedades, dentro de propiedades vamos a irnos a la parte de seguridad, que es uno de los primeros para establecer el tipo de autenticación, que para este caso yo ya lo configuré como autenticación de Windows y SQL Server, o sea, permite las dos. Generalmente, y como se nos enseñó en programación 2, los que lo llevamos con el ingeniero Kirio, pudimos experimentar con el usuario, con la autenticación de Windows, del usuario de Windows, que solamente escribíamos en la parte de no recuerdo bien, en la cadena de conexión se especificaba no un usuario de SQL ni una contraseña, sino que simplemente no recuerdo bien. La cosa es que se utiliza otra autenticación, pero igual se podría hacer desde Java. Bien, el modo de autenticación. Para esto es necesario reiniciar el gestor de base de datos, recordémoslo. Luego nos vamos a la parte de seguridad del servidor. Seguridad. En inicios de sesión está el usuario
SA, que generalmente, o por lo menos en el laboratorio que hemos estado practicando, aparece deshabilitado. Bien, damos clic derecho en el usuario, damos clic en propiedades, y dentro por defecto escribe una gran contraseña. Entonces nosotros simplemente cambiamos esa contraseña por la que ya conocemos, la que hemos estado utilizando y la que usaremos en el string de conexión desde el IDE en cuestión. Por defecto está seleccionado exigir directivas de contraseña, que es referente a utilizar caracteres especiales como arroba. Generalmente Microsoft utiliza una nomenclatura que es P mayúscula, arroba, $, W0, RD es como la palabra password pero escrita con símbolos, para establecer un nivel de seguridad mucho más amplio que el que nosotros utilizaremos, pero como lo nuestro es meramente didáctico y será meramente académico, no hay ningún problema en utilizar este tipo de contraseñas. Es una contraseña sencilla, fácil de recordar. En el estado, por defecto está deshabilitado. Damos clic en habilitado y damos clic en aceptar. Bien, ya tenemos configurado nuestro gestor de base de datos para autenticarse con el usuario de SQL SA, y ya tenemos este usuario con una contraseña personalizada por nosotros para podernos conectar. Bien, esta es la parte de la configuración desde el gestor de base de datos. Ahora procederemos en la parte de la administración de ese gestor, porque ahorita no permitiría conexiones remotas. Bueno, en mi caso sí, yo ya lo probé y todo, porque sí ya está permitiendo conexiones TCP, le llama el administrador, el manager. Entonces nos vamos siempre a la herramienta de configuración y seleccionamos administrador de configuración de SQL Server. Bien, nos abre la siguiente herramienta. Lo primero que vamos a ver es que la instancia de SQL Express se esté ejecutando. Como nosotros ya vimos en el gestor de base de datos, la instancia se estaba ejecutando y fue en la que nos autenticamos. Bien, aquí hay unas configuraciones que no se nos tienen que ir de lado si queremos establecer una conexión exitosa desde cualquier IDE, ya sea de Microsoft o de software libre como lo es el NetBeans. Bien, nos vamos primero a configuración de red y protocolos de SQL Express. Bien, hay al menos dos servicios que tienen que estar habilitados, que es el TCP/IP y el VIA. Yo los habilito los dos, así me funciona, así lo he hecho y les recomiendo ustedes así háganlo, que así es como yo he probado que funciona. Bien, dan doble clic en el TCP/IP y en primera instancia tendrían que ver si cuando dice escuchar todo que diga sí, habilitado sí, y mantener conexión es un tiempo que estipula el servidor. En la parte de la dirección IP, por defecto la dirección IP de localhost es 127.0.0.1. Usted puede utilizar esa dirección IP, puede utilizar localhost o el nombre del servidor, igual le va a funcionar. El puerto TCP, que sería el 1433, como lo hemos visto en clase. Y en esta opción recomiendo también escribir el puerto 1433. Bien. Luego, vía, damos doble clic y vemos que el servicio esté habilitado. Simplemente eso, nos pone por defecto el 1433, como usted lo va a ver en su configuración. Como yo les mencioné, esto ya está funcionando en mi máquina, no hay ningún problema, yo me puedo conectar. Lo hago simplemente para que ustedes puedan observar el proceso de configuración de esta herramienta, porque por defecto no les va a permitir conectarse. Bien, ya tenemos esta parte y nos disponemos a abrir el IDE en cuestión para